Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy lunes, ya estamos lunes 11 de mayo y espero que todas las madres desde Arica, Punta Arenas y fuera de Chile hayan tenido un día maravilloso ayer junto a su familia. Y a aquellas personas que perdieron a sus mamás, etcétera, también les mando un abrazo gigante. Bueno, hoy hablaremos de las crisis de pánico, como un poquito más especializado porque hay muchas personas que lo están padeciendo y que básicamente no importa la cantidad de veces que uno pueda repetir a través de testimonios o de programas para poder ayudar, porque simplemente se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que uno piensa, pero la verdad es que como uno no sabe, se invalida permanentemente a través de aquellos pensamientos que son completamente negativos. Les mando un saludo a todos los auditores online desde Arica, Punta Arenas y fuera del país. Y recuerden desde ya que pueden llamar al 22 25 25 649. Repito, 22 25 25 649. O escribir sus mails o sus casos con sus temas a contacto@alexandratorienta.cl. Lo más probable que tal vez quizás este miércoles pueda hacer una hipnosis como pública para poder ayudar a aquellas personas que sufren de crisis de pánico, de pensamientos recurrentes. Así es que lo voy a anunciar en la página de Facebook. Recuerde que se pueden meter a Alexandra Torienta también, que está en Facebook. Bueno, comenzamos entonces el programa un poco con las crisis de pánico, que es una enfermedad, como les decía anteriormente, que está sufriendo muchas personas y que básicamente las crisis de pánico tienen que ver con una... A ver, normalmente no vienen de la nada, las crisis de pánico vienen producto de eventos desencadenantes como estresantes, separaciones, cambios de ciudad, etcétera, y que finalmente terminan por gatillar una crisis de pánico con sintomatología a veces muy parecida a un infarto al corazón, lo cual el paciente lo significa que está padeciendo un infarto corazón y que se va a morir. Y en ese contexto empiezan a haber una serie de síntomas que empiezan a tener taquicardia, falta de aire, el paciente se asusta por esta mala significación y obviamente todo el sistema nervioso automático, que lo he explicado otras veces, comienza a desbordarse el cuerpo con sintomatologías más rápidas, se hiperventila el paciente, le falta el aire, empieza el corazón a latir rápidamente. Obviamente que como hay tanto falta de oxígeno y hay más adrenalina generando dentro del cuerpo y la respiración, etcétera, empiezan a tiritar las manos, duele el estómago, hay personas que le dan ganas de vomitar, que sienten que se van a morir y con ganas de salir corriendo. E incluso hay personas que sienten que se van a desmayar, que están súper débiles. En casos más extremos también, o no extremos, sino que dentro de la sintomatología, mejor dicho, también se siente como que uno está como fuera de su cuerpo, como que me cuesta entrar dentro de mi cuerpo, y eso tiene que ver un poco con la despersonalización y desrealización. Entonces, en estos ahogos o palpitaciones o sensación de desmayo o despersonalización, etcétera, y este intenso temor es lo que siente la persona que está sufriendo una crisis de pánico, que aparece generalmente bruscamente y que es paralizante, por lo que interfiere de forma importante en las actividades diarias de la persona. ¿Por qué? Porque la primera vez que viene la crisis de pánico y que la persona está con toda esta sintomatología y cree que se muere, generalmente llegan a un centro asistencial de urgencia donde básicamente los chequean y se dan cuenta que están súper bien y les administran un fármaco sublingual o les ponen un calmante a través de inyecciones, etcétera, pero el paciente o la paciente entonces quedan con un miedo a que vuelvan a experienciar una vivencia exactamente igual. Muchos pacientes se ven con neurólogos, se revisan el corazón, todo, tras una serie de exámenes, pero aún así, aun cuando tienen la certeza de que su cuerpo está sano completamente desde los pies a la cabeza, tienen miedo de que les vuelva otro evento, entonces empiezan a tener miedo al miedo. Y por lo tanto, en ese contexto, lo que hay que hacer, generalmente, se asustan y recurren a psiquiatras, que lo he dicho varias veces, dándoles medicamentos para calmar los síntomas, pero que finalmente, a la larga, no resuelven nada porque el medicamento después va necesitando más dosis. Y lo que hay que hacer es terapia después de que uno se chequea completamente corazón y estás con toda la certeza de que su cuerpo está bien, etcétera, para que pueda comprender lo que les estoy diciendo, que estamos sanos y que solamente una mala significación de nosotros puede provocar este evento. Por ejemplo, aquí tengo un testimonio escrito hace tiempo que dice: sentí que me iba a morir. Mi corazón comenzó a palpitar muy fuerte.
y me faltaba el aire. Es la peor sensación que he sentido en toda mi vida. Así lo percibió esta persona, que fue su primera crisis de pánico. Hoy cada vez más gente presenta estos ataques. Sin embargo, no existen registros sobre cuánto ha aumentado esta enfermedad a lo largo de los años. Pero les quiero decir que hay mucha gente que lo está padeciendo y que mucha gente, producto de esta sintomatología, se invalida y empieza a tener conductas evitativas. No sale a la calle, piensa que puede ser en el metro, que puede ser en la micro, en la universidad, en el trabajo, etc. Y sin embargo, no es ninguno de los lugares donde eso se va a producir. Hay personas que ya no manejan por tener miedo, sino que esto tiene que ver que puede pasar en cualquier parte porque somos nosotros con nuestros pensamientos que nos asustamos pensando que podemos morirnos porque puede venir un infarto al corazón. También les quiero contar algo importante, que así como se lo estoy hablando, a veces queda mucho más claro que significando tanto desde la literatura. Generalmente, el corazón, somos personas que estamos vivas y que producto de una serie de cosas que realizamos durante el día, nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, antes que alguno de nosotros haya sufrido o padecido crisis de pánico, por ejemplo, se podía tomar un café, y después de ese café, obviamente, podría tener una taquicardia, a lo cual uno no le da importancia. O simplemente hacer un ejercicio, subir escaleras, obviamente, que el corazón también sufría una taquicardia, una agitación, etcétera. De repente el cuerpo, como digo, que nos acompaña, tiene una serie de síntomas y señales que nos mandaban anteriormente y que uno no le daba importancia. Pero cuando viene la primera crisis de pánico, el paciente de alguna u otra manera se pone y se focaliza en todas las sensaciones de su cuerpo, que antes no le daba importancia, y obviamente que estando más hiperalerta a todo lo que pasa en su cuerpo, va a significar una pequeña taquicardia, como que puede venir una crisis de pánico, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, y empiezan a asustarse y a sugestionarse. Incluso hay personas más extremas que ven la televisión y hablan de tumores y todo, y se asustan, tienen mucho miedo a morir. Hay personas que dejan de comer porque piensan, o sea, no comen cosas como más molidas o líquidas porque piensan que con la carne, con el pollo, etcétera, se pueden atragantar. Es más, en extremo es tanto el miedo que hay personas que no se toman ni siquiera los fármacos pensando que se pueden quedar dormidos o pueden perder el control. Es así la crisis de pánico. Hay personas, por ejemplo, que están haciendo su rutina habitual, como todos los días, en circunstancias donde no existen razones que pudieran gatillar un cuadro de estrés y de repente comienzan a sentir ahogo, palpitaciones, sudoración, temblores, náuseas, mareo, sensación de desmayo e intenso miedo, un miedo intenso, no sé, que ni siquiera tiene ninguna explicación. Algunas veces este tipo de estos síntomas sucede solo una vez en la vida, pero no es así en todas las personas. En otras ocasiones los ataques se vuelven recurrentes y permanentes, varios dentro de un mismo mes, y se agrega el temor a nuevos episodios, lo que decía anteriormente, y se dan conductas que comienzan a evitar situaciones o lugares donde se cree probablemente que se podría experimentar nuevas crisis. Y aquí entonces estamos hablando de un trastorno de crisis de pánico, que es sumamente sencillo por una mala significación, pero que es tremendamente invalidante cuando uno no sabe que es tan sencillo, que tiene que ver con una invalidación, o sea, con un pensamiento. Entonces uno se asusta y empieza a hacer cuadros recurrentes y obviamente deja de ir al cine, por ejemplo, en lugares que son muy concurridos de personas, restaurantes, mall, etcétera, y se va quedando encerrado en su casa. ¿Por qué aparecen? No se sabe todavía por qué aparecen, o sea, aquí está la parte más interna, más orgánica, pero básicamente es por eventos muy importantes en la vida: infidelidades, falta de dinero, hijos enfermos, que lo hayan despedido del trabajo, cambios de ciudad, pérdidas importantes, alguna muerte, etcétera. Tiene que ver con cosas muy fuertes que pasan y que generan preocupación. Incluso, por ejemplo, una madre con un padre que están frente a un diagnóstico a lo mejor de enfermedad, frente a un hijo y que están en un periodo de mucho estrés esperando los resultados, después que todo sale bien, que incluso el resultado negativo podría generar una crisis de pánico posterior. Pero también ocurre porque esto sí es así, hay una desregulación que se va a producir de repente en el sistema nervioso automático, que se lo voy a explicar luego como una historia. Y esto tiene que ver está asociado con las respuestas del miedo y el terror.
Un ataque de pánico, por ejemplo, la aparición, como decía anteriormente, brusca de un miedo intenso y es tan fuerte que la persona lo asocia a una sensación de muerte. Mire, nosotros dentro de nuestra cabeza tenemos un par de amígdalas que no son las amígdalas que están en la garganta. Estas amígdalas tienen que ver con las emociones. Son como los botones de pánico. El miedo es tremendamente importante para el ser humano, porque si no tuviésemos miedo, nos pondríamos permanentemente en riesgo. Entonces podrían pasar cosas muy, muy, muy graves para cada uno de nosotros. Yéndonos a una época mucho más primitiva, en épocas mucho más anteriores, por ejemplo, cuando el hombre salía a cazar, el hombre se salvaba porque a través de este miedo que sentía, ese miedo le producía una serie de síntomas que se los voy a explicar luego, y que con ese miedo, en el fondo, él podía arrancar del depredador. Me explico. El hombre iba a cazar y sentía el ruido del depredador, de este animal grande que lo podía asesinar o matar. Entonces, estas amígdalas, que son como los botones de pánico, se activaban y activaban el sistema nervioso automático, donde nosotros los seres humanos no tenemos control, pero que tienen que ver básicamente con esta desregulación emocional, que tiene que ver con la emoción negativa, entonces con el pensamiento. Entonces ese miedo activaba este sistema nervioso automático que está compuesto por el simpático y parasimpático. El parasimpático tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la respiración. Entonces la respiración, y de repente cuando actúa el parasimpático la corta, o sea, siempre respiramos pero la relaja. Pero el simpático es el que empieza a producirnos todos estos síntomas adversos. ¿Por qué? Porque este señor que iba a cazar el animal, y que por ese miedo empezaba a activarse el simpático, que era, generaba más adrenalina, las pupilas se empezaban a dilatar, el corazón empezaba a latir más fuerte, empezaba ¿cómo se dice?, a circular la sangre más rápidamente, sintiendo la sensación de hormigueo en las manos, incluso como que las manos o el cuerpo se empezaba a hinchar, las piernas y los músculos se rigidizaban. Todo esto sucede muy, muy, muy rápidamente para que la persona esté alerta, y con todo eso el hombre podía correr y correr y correr y salvarse. Entonces, toda esa adrenalina, todos esos síntomas adversos le permitían a esta persona correr, y una vez que arrancaba el depredador venía el relajo. En los pacientes que sufren de crisis de pánico y que viene el primer síntoma producto de mucho estrés, de sensaciones, de que las cosas un poco se aquietan, entonces viene la crisis de pánico, genera lo mismo que el señor que iba a cazar, pero como hay tanta adrenalina, tanta sintomatología circulando, que finalmente se queda ahí, y el paciente, como no corre, como no se salvó de algo real, porque es algo que no existe, pero que sí viene por exceso de estrés, exceso de preocupaciones, por alguna desilusión o algo que estemos vivenciando permanentemente, esa persona le vienen todos estos síntomas, y al venir todos estos síntomas se asusta. Y como se asusta, empieza a generar más y más síntomas. Por lo tanto, hay más taquicardia, más falta de aire, la persona se asusta que se va a morir, y el cuerpo en el fondo se empieza a volver loco, como si la juguera la pusiéramos en vez de 1 en la velocidad 12. Y entonces eso es lo que pasa con las personas que sufren de crisis de pánico. Y lo que va a desactivar o apaciguar este sistema nervioso automático que está desbordado es que nosotros entendamos y comprendamos, una vez que hemos sido chequeados, por ejemplo, que estamos sanos, que entendamos esta dinámica. ¿Por qué? Porque cuando pase esto, nosotros vamos a entender el círculo que va. Viene el pensamiento, del pensamiento se genera el miedo, del miedo se despierta el sistema nervioso automático, entonces el simpático activa toda esta serie de sensaciones desagradables, activando una juguera como loco. Y nosotros, si comprendemos y entendemos que nuestro cuerpo está sano, lo que va a suceder ahí es que vamos a tomar conciencia y vamos a comenzar a estabilizar nuestro cuerpo, y este cuerpo se va a estabilizar siempre que nosotros podamos inhalar por la nariz y exhalar. Inhalamos profundamente y luego exhalamos todo el aire con fuerza. Volvemos a inhalar profundamente y luego botamos el aire. Como 10 veces inhalamos y exhalamos, siempre pensando que estamos tratando de calmar esta juguera o este auto que se le cortaron los frenos, o simplemente este desborde, tomando el control. Y así se van a dar cuenta que poco a poco,
y cada vez más el cuerpo va a empezar a tranquilizarse, a apaciguarse y a encontrar nuevamente, y encontrando nuevamente la tranquilidad, la seriedad, y el cuerpo se va a relajar totalmente. Pero ¿qué pasa? Que uno se asusta, finalmente cae en este círculo vicioso, que se toma el clonazepam o sublingual o estas pastillas, y entonces nunca uno puede comprender que somos nosotros los que tenemos el control con nuestro cuerpo. Y eso simplemente es lo que va a hacer lo que pasa. Por ejemplo, yo hice un pequeño texto donde puse primeros auxilios psicológicos para las crisis de pánico. Si quieren después me lo pueden pedir por mail y yo lo voy a subir a la página. Por ejemplo, ¿cómo saber si un familiar, amigo o pareja está padeciendo de crisis de pánico? Primero, entendiendo lo que está pasando. Las personas con un trastorno de crisis de pánico tienen ataques repentinos y repetidos de miedo que duran varios minutos, hasta 10 minutos pueden durar y luego esto decae por si acaso. Los ataques de pánico, crisis de pánico, se caracterizan por el temor de que ocurra un desastre o de perder el control, incluso cuando no hay ningún peligro real. Eso obviamente cuando lo está vivenciando la persona no puede llegar a esta significación tan racional, no lo entiende. Un ataque de pánico puede ocurrir sin previo aviso y sin motivo aparente. En casos extremos, los síntomas pueden ir acompañados de un miedo agudo a morir, aunque son bastante angustiantes y pueden durar desde 5 minutos hasta varias horas, pero eso no es así porque dura 10 minutos el pic. Los ataques de pánico en sí no suelen ser mortales, por eso cuando se llega a un centro asistencial lo que hacen es chequear la presión, etcétera, etcétera, porque igual uno hasta piensa que hasta la presión está alteradísima, y finalmente le dan una pastilla sublingual y se calman. Los ataques de pánico, lo que decía anteriormente, llevan al cuerpo a un nivel máximo de agitación, lo que hace que las personas sientan que no pueden controlarse. La mente se está preparando para una falsa pelea o una retirada. ¿Se acuerdan del animal? Entonces se prepara para la huida, lo que obliga al cuerpo a asumir el control para ayudar a la víctima a huir del peligro que percibe, ya sea real o no. En el caso de las crisis de pánico no es real. Las glándulas suprarrenales empiezan a liberar en el torrente sanguíneo las hormonas de cortisol y adrenalina y empieza el proceso, que es el núcleo de un ataque de pánico. La mente no puede distinguir la diferencia en ese minuto entre un verdadero peligro del que está en la mente o no. Si lo crees, entonces es real para tu mente y entonces la mente, como dije anteriormente, se prepara para generar cortisol y adrenalina. Nunca ha habido un caso documentado de una persona que haya muerto por un ataque de pánico, eso se los aseguro. Solo pueden ser fatales si están acompañados de condiciones médicas preexistentes, como un asma severa, o si se producen posteriormente comportamientos extremos como saltar de una ventana, por ejemplo, ya que el paciente esté muy asustado y salte de una terraza hacia abajo, de una ventana, etcétera, podría morirse, pero no por la crisis de pánico, sino que la persona corriendo expuso su vida. Segundo, mantenerse alerta a los síntomas. Si la persona nunca ha sufrido de un ataque de pánico antes, entrará en pánico por 2 razones diferentes. La segunda será por no saber lo que está pasando, la incertidumbre. Si puedes determinar con precisión que estás teniendo un ataque de pánico, esto aliviará la mitad del problema. Por eso la importancia de hacer estos programas para que ustedes se identifiquen y entiendan y comprendan, que digan, esto que está diciendo la Alexandra es exactamente lo que a mí me pasa. Por lo tanto, ya empiezan a entenderlo. Luego les voy a dar un tips. Los síntomas, ahora escuchen, incluyen palpitaciones o dolor en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco, respiración rápida o exagerada, dolores de cabeza, dolores de espalda, temblor en el cuerpo, hormigueo en los dedos de las manos o los pies, sudoración, sequedad en la boca, dificultad para tragar, mareos, aturdimiento, sensación de desmayo. Por lo general esto se debe a la hiperventilación, cuando uno
respira muy rápidamente, se hiperventila. Náuseas, deseos de vomitar, calambres abdominales, sofocos, escalofrío, dolores de estómago, colitis, etcétera, entre otros. ¿Ok? Tercero, si estas es la primera vez que la persona lo experimenta, busca atención médica en la urgencia, lo que decía anteriormente, porque no sabe lo que está pasando. En caso de duda, siempre es mejor buscar atención médica inmediata para que la persona pueda descartar cualquier cosa, porque va a ser ahí cuando la persona de alguna u otra manera va a entender y comprender que está sano, aun cuando no lo maneje. Pero peor sería, por ejemplo, que si alguien no está chequeado y viene o va donde un psicólogo y el psicólogo le va a explicar, pero la persona va a dudar. Diferente el caso que si ustedes van y les chequean, ustedes entonces pueden ir a un psicólogo que los pueda ayudar con terapias que luego les voy a explicar, porque van a tener la certeza a través de exámenes que están sanos y eso se los va también a validar el psicólogo. Esto es doblemente importante si la persona tiene, por ejemplo, diabetes, asma u otros problemas médicos. Por eso es importante señalar que los signos y síntomas de un ataque de pánico pueden ser similares al de un ataque cardíaco. Hay que tenerlos presentes. Ahora, si la persona no tiene ningún antecedente, está sana, estuvo haciendo ejercicio y le vino por una serie de problemas, separación, pena, no sé, un desencuentro, muchas preocupaciones recurrentes, obviamente que es esto. Si no es la primera vez que la persona sufre un ataque de pánico y tiene una vaga idea de la situación, no vayas en contra de sus deseos y mejor ve a un centro asistencial porque la persona se va a poner muy nerviosa. ¿Ok? El cuarto punto es determinar la causa del ataque. Habla con la persona y determina si está teniendo un ataque de pánico y no otro tipo de emergencia médica, como un ataque cardíaco, lo que decía anteriormente, o está sufriendo un asma, que requerirá atención médica inmediata. Si ya le ha pasado antes, ojo, y está chequeado y descartado todo tipo de enfermedad, puedes darte una idea de lo que te está pasando. Es otra crisis de pánico. Muchos de los ataques de pánico no tienen una causa, o por lo menos la persona que lo está sufriendo no está consciente de la causa. Debido a esto, podría no ser factible determinar la causa, si la persona no sabe por qué. Por ejemplo, tomando este punto, no hay una vez que yo no he visto un paciente de crisis de pánico que le he preguntado, ¿habrá pasado el 2000, no sé, 10, cuando te vino la crisis de pánico, alguna situación estresante? Por ejemplo, sí, el terremoto. O exactamente un año después, siempre hay una razón de ser. Después, hay un método de 2 y de 3 que tranquiliza a la persona. Yo quiero subir esto. Este método, por ejemplo, elimina la causa o lleva a la persona a un área tranquila. Hay que eliminar la causa o llevar a la persona a un área tranquila. La persona probablemente tendrá unas ganas tremendas de salir de donde esté. Generalmente pasa eso, donde está la crisis de pánico, quiere salir corriendo de ese lugar, que le falta obviamente oxígeno. Para facilitárselo, pero a la vez mantenerla a salvo, hay que llevarla a un área diferente, donde la persona no corra peligro. Preferentemente que sea un lugar abierto y tranquilo. A veces una persona con trastorno de pánico ya tendrá técnicas o medicamentos que sabe que le ayudarán a aliviar el ataque. Así que pregúntele si hay algo que puedan hacer. Puede ser que tengan un lugar en el que prefieran estar. Por ejemplo, después les voy a dar unos tips que es con el cartuchito. Segundo, háblele de forma tranquilizadora pero firme. La persona con el que está padeciendo la crisis de pánico necesita seguridad, por lo tanto, el que está ahí tiene que ser firme, pero tranquilizarlo. Prepárate para la posibilidad de que la persona trate de escapar, porque a veces es tanto el miedo que trata de salir corriendo para poder sostenerlo y calmarlo. Aunque esté luchando una ardua batalla, es de suma importancia que mantenga la calma. Pida a la persona que permanezca inmóvil, pero nunca la agarres. Nunca se agarra a la persona porque más se desespera. No la sostenga ni la sujete, incluso suavemente y sutilmente. Si quiere moverse, sugiérale que se estire, que dé saltos de tijera o que te acompañe a dar un paseo ligero. Si está en su casa, sugiérale que organice el closet o que haga otra cosa, actividad, o que escuche el ruido del agua, etc. Con el cuerpo, acuérdense que la persona está con mucha energía
está con el cuerpo listo para luchar, huir o dirigir la energía hacia objetos físicos y actividades. ¿Se acuerdan que la persona estaba lista para huir? Entonces, a lo mejor el salir a caminar y todo puede ayudar a aliviar un poco y aliviar esos efectos fisiológicos que tiene como sobre mucho cortisol y adrenalina. Bueno, tercero, no descartes sus miedos, jamás. Ni decirle que está en tu cabeza, que nada que ver, que esto no existe, jamás. Decirle cosas como, no hay nada de qué preocuparse. Todo está en tu mente o estás exagerando. Solamente eso, lo único que conseguirán con el paciente que está sufriendo una crisis de pánico es agravar el cuadro y el problema. No se pueden invalidar a las personas, tenemos que al revés, validarlo. Entiendo lo que está pasando, entiendo que te sientas que te falta el aire, pero también te quiero decir que sí te está pasando, pero estás sano, no estás frente a un ataque al corazón y por eso vamos a inhalar y exhalar y se le van dando algunos tips. El miedo es muy real para la persona que está sufriendo en ese momento y lo mejor que puedes hacer es ayudarle a hacer frente, minimizar o descartar ese miedo de cualquier forma. Puede hacer que el ataque de pánico empeore si tú te vas en contra. Lo va a angustiar más o la va a angustiar, porque esto quiero explicarles que no está en la mente, la persona no quiere padecer eso, la persona no trae eso con sus pensamientos, viene por el pensamiento de preocupaciones o porque le da miedo, pero realmente lo que está sufriendo la persona en ese minuto es real. Solo les pueden decir, por ejemplo, está bien, ya pasará, comencemos a respirar. Las amenazas emocionales son tan reales como las amenazas de la vida o muerte para el cuerpo y es por eso que es importante tomar en serio sus miedos. Si sus miedos no se basan en la realidad y está relacionado a algo del pasado, puede ser de utilidad, por ejemplo, decirles que le dé alguna comprobación específica de la realidad, como traerlo a los hechos. Esto no está pasando, esto ya fue, etc. Estamos hablando, por ejemplo, de Juan. Él nunca sale de sus casillas en frente de la gente por los errores, como solía hacerlo, no sé qué. Él simplemente reacciona de la forma que siempre lo hace y probablemente ayuda, y esto pasará pronto y no le parecerá nada del otro mundo. Hay que preguntarle de manera tranquila y neutral. ¿Estás reaccionando a lo que está pasando en este momento o algo está pasando? Por ejemplo, es porque tu hijo está enfermo, porque a lo mejor tal vez estás muy preocupado porque no encuentras trabajo, o porque tienes que dar un examen de grado, o porque tu pareja terminó contigo, etc. Esto puede ayudar a la víctima del ataque de pánico a organizar sus pensamientos para que reconozca la diferencia entre los recuerdos y las señales de peligro inmediato. Porque no hay señales de peligro, sino que tiene que ver con las vivencias. Escuchar y aceptar la respuesta que la persona nos dé. A veces las personas que han estado en situaciones de abuso sexual tienen reacciones muy fuertes a las señales de advertencia. Hacerles preguntas y dejar que expliquen lo que les está pasando es la mejor forma de apoyarlo. Nunca contradecirlo. No le digas nunca cálmate, no hay nada de qué temer. Eso empeora las cosas. Por favor, no. Decirles que no hay nada que temer solo puede recordarle lo fuera de la realidad que está, lo que obligará a entrar más y más en pánico a la persona. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. No presionar a la persona, es decir, esto no es el momento para obligar a la persona a responder o a hacer cosas que harán que su ansiedad empeore. Lo que tenemos que hacer es minimizar los niveles de estrés, siendo una influencia que la calme o lo calme y haciéndole que entre en un estado relajado, que pueda ver en nosotros, en la persona que está, que tenga confianza y lo relaje. Recuperar el control de la respiración le va a ayudar a eliminar los síntomas y a calmarse. Entonces uno tiene que decir, sígueme, le toma la mano, comienza a inhalar conmigo. Inhalamos profundamente y ahora con fuerza exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y así va encontrando el equilibrio. Muchas personas toman respiraciones cortas y rápidas cuando están entrando en pánico. Eso no deben hacerlo porque se van a hiperventilar. Y algunas personas incluso contienen la respiración. Esto no se hace porque reduce la entrada de oxígeno, lo que hará que el corazón se acelere. Usa una de las siguientes técnicas para ayudarte a que tu respiración vuelva a la normalidad. Por ejemplo,
Comienza a probar contando las respiraciones. Inhalo 1, exhalo. Inhalo 2, exhalo. Una forma de ayudar a la persona a hacer esto es pidiéndole que inhale y exhale mientras tú cuentas. Comienza contando en voz alta, animando a la persona a que inhale por 2 segundos y luego nuevamente exhale por 2 segundos. Y vas aumentando gradualmente a 4, por ejemplo, a 6 segundos si es posible, hasta que su respiración vaya más despacio y se vaya regulando lentamente. El otro punto es, quiero contarles que yo le he dicho muchas veces que yo sufrí crisis de pánico y que finalmente, después de haber visto psiquiatras hace 20 años atrás y de tomar fármacos, entendí sola esta rueda, este círculo vicioso que era mi significación. Entonces un día dije, ok, estaba acostada la noche y me vino una crisis de pánico más. Me acuerdo que mi marido me dijo, tómate un clonazepam. Y yo le dije, no. Ya no quería tomar más clonazepam. En la mañana había hecho cualquier cantidad de ejercicio. Entonces me fui a una salita rápidamente y dije, si hubiese estado frente a un infarto corazón, me hubiese infartado cuando estaba haciendo los ejercicios. Entonces me senté, empecé a inhalar y a exhalar, tal como le estoy diciendo. Y luego dije, ahora empiezan los síntomas. Sudoración, taquicardia, hormigueo en las manos, dolor de estómago. Empecé a traer todos los síntomas que iban a venir. Y como no sentí miedo, como fui diciendo cada síntoma que me iba a pasar y me empoderé, tranquilamente, inhalando y exhalando, no me vino. Y desde ahí empecé a controlar mi cuerpo. Nunca más he vuelto a tener una crisis de pánico. He tenido taquicardias por tomar café, por subir escaleras, por hacer ejercicio. He tenido sensaciones en mi cuerpo como cualquier persona por preocupaciones, pero que nunca han vuelto a llegar a eso, porque hay un control. Hay otro punto que es tremendamente importante y que desgraciadamente yo nunca lo pude hacer porque no sabía en ese tiempo, que es que ustedes siempre tengan un cartucho de papel donde se compra el pan chiquitito, chico, pequeño, en la cartera por el velador, y cuando venga esta crisis, la falta de aire, empiecen a respirar en esa bolsa de papel. Entonces empiezan a inhalar con toda la boca adentro, así, despacio. Y ese anhídrido carbónico que vas inhalando y exhalando por la boca, inhalando y exhalando, se va devolviendo y tú te vas relajando poco a poco. Esto ayuda tremendamente a la persona. Es otro tip. Ya esto se hace para evitar la hiperventilación y puede no ser necesario si estás tratando con alguien que contiene la respiración o disminuye la velocidad de tu respiración cuando entra en pánico, una persona que te acompaña. Pero el cambucho siempre sirve. Si es necesario, esto debe hacerse alternando aproximadamente 10 respiraciones dentro y fuera de la bolsa. Respiro 10 veces dentro y fuera de la bolsa, seguida de respiraciones sin bolsa. Respiro adentro y afuera, durante 15 segundos. Es importante no exceder las respiraciones en la bolsa en caso de que los niveles de dióxido de carbono se eleven demasiado y los niveles de oxígeno disminuyan demasiado. ¿Ok? Haz que inhale por la nariz y exhale por la boca. Este otro ejercicio, ya no estamos hablando del cambucho. O tú mismo, si sufres de crisis de pánico y ya estás solo, inhala por la nariz y exhala por la boca en forma de soplido, como si estuvieras inflando un globo. Hazlo junto con la persona. Escucha con actitud de apoyo si de repente trata de explicar cuál es el motivo de su reacción. No la juzgues y simplemente, lo más importante, escucharla y dejarla que hable. Es muy importante. Otro, hay que hacer que la persona se sienta fresca. Muchos de los ataques de pánico pueden ir acompañados, por ejemplo, de sensaciones de calor, especialmente en el cuello y en la cara. Normalmente un objeto frío, idealmente una toalla húmeda, puede ayudar a reducir estos síntomas y la gravedad del ataque. ¿Ok? Otro punto, nunca dejar a la persona sola. Quédate con ella hasta que se haya recuperado del ataque. Nunca dejes a alguien que está luchando por respirar. Ojo, que siempre estamos respirando.
El paciente que tiene crisis de pánico solo tiene la sensación de no respirar. El día que dejamos de respirar estamos muertos, por si acaso. Una persona con un ataque de pánico puede parecer como si se comportara de forma antipática o grosera, pero comprende por lo que está pasando y espera hasta que vuelva a la normalidad. Pregúntale qué le está o qué le ha funcionado en el pasado, ¿ok? Incluso, si no te sientes muy útil, debes saber que le sirves de distracción. Si dejas a la persona sola, lo único que tendrá es a sí misma y sus pensamientos la llevarán a desbordarse más y más. Ahora, si tú estás solo frente a una crisis de pánico, ya sabes, respiras inhalando por la nariz y botando por la boca, con el cambucho, pensando y racionalizando tú misma. ¿Qué me está pasando? He estado con estrés, he estado sometida a exámenes, he estado sometida a muchas cosas que me están gatillando esto. Lo otro es que hay que darle tiempo para que pase. Quiere decir que, aunque pueda parecer eterno, incluso para ti, pero especialmente para la persona que padece la crisis de pánico, el episodio pasará. Y los ataques de pánico generalmente tienden a alcanzar la máxima expresión aproximadamente a los 10 minutos y luego empieza a bajar la curva y a bajar y la persona empieza a mejorar a partir de ese momento, disminuyendo lenta y constantemente. Siempre hay un pic de subida con todos estos síntomas y luego baja. Sin embargo, los ataques de pánico menores tienden a durar un poquito más tiempo. Entonces, pero siempre se pueden controlar, ¿ok? Si los síntomas no desaparecen en pocas horas y tú te sientes que estás muy desbordado y muy angustiado, en ese caso, para que el paciente o la persona que está sufriendo, es mejor llevarlo a una clínica, a algún lugar cercano donde pueda ser evaluado por un profesional de la salud. Si es la primera vez que la persona sufre de un ataque de pánico, es posible que quiera buscar atención médica porque tiene miedo de lo que está pasando. Sin embargo, si ha tenido ataques de pánico en el pasado, puede saber que recibir atención de emergencia va a empeorar su estado, ¿ok? Otro punto es ayudar a la persona a buscar terapia. Los ataques de pánico son una forma de ansiedad que un profesional médico debe tratar. Un buen terapeuta deberá poder identificar los factores desencadenantes del ataque de pánico, o por lo menos ayudar al individuo a comprender mejor el lado fisiológico de la situación. Por eso que es re importante cuando uno va a terapia, a la primera terapia, empiece ya. No ir a buscar cuando eras chico, sino que ¿cuándo fue tu primera crisis de pánico? El año 90, por ejemplo, o el 2013. Ok. Me pregunto, ese año, el 2013, ¿tuviste alguna situación estresante? Y el paciente responde no. Perfecto. Antes del 2013, ¿habrá pasado algo? Y ustedes van a dar cuenta que siempre sucedió algo. Y eso lo va a entender el paciente y se va a tranquilizar. ¿Ok? Siempre hay algo, un factor desencadenante que va a gatillar la crisis de pánico. Puede ser un año después o meses después. Por lo tanto, eso va a ayudar. Y en la primera sesión también es re importante que se haga una psicoeducación, lo que estoy haciendo yo ahora. Explicarles cómo funciona esto, si está descartado, que está chequeado por médico. Cómo se activa el sistema nervioso automático, las amígdalas, etc. Porque el paciente, créanme, que se va a sentir más tranquilo y relajado porque en lo que le está diciendo el psicólogo, si está bien preparado, es todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, cada vez que tú tienes un pensamiento negativo, por ejemplo, me va a venir una crisis de pánico, activa inmediatamente una emoción negativa, miedo. Y ese miedo activa todo este sistema y activa ese miedo síntomas negativos que terminan gatillando una crisis de pánico. Es importante explicarle a los pacientes que requieren de una terapia con un psicólogo, que no están locos y que idealmente sería muy bueno ir primero al psicólogo para no tomar fármacos. Y ojalá que sea un psicólogo cognitivo-conductual, no cualquier psicólogo, para que vaya exterminando la conducta. Y ojalá, si se puede, hacer hipnosis, porque la hipnosis es tremendamente efectiva para las crisis de pánico. Lo otro es cuidar de ti mismo.
Por ejemplo, puedes sentirte muy culpable de estar perdiendo la compostura durante el ataque de pánico, por ejemplo, de un amigo, pero es normal. Debes saber qué alarmante y tener que uno se alarma y activa el miedo, por lo tanto hay que mantener la calma, porque si tú, que eres el acompañante de la persona que está sufriendo la crisis de pánico, obviamente que la persona se va a fragilizar. Y los ataques de pánico pueden ser muy desgastantes para cualquier relación, aunque puede ser que quieras aceptarlos, al final es mejor que no lo hagas. Mantener una vida lo más normal posible. Ojalá que pueda, por ejemplo, realizar deporte. Eso va a ayudar mucho. Eso es como el manual para las personas que están frente a alguien que sufre de crisis de pánico. Vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con más. Alexandra te orienta. No se muevan de la sintonía porque les voy a explicar algunas cosas más. Ya regreso pronto. Bolso. Se asustó la María Eugenia. ¿Por qué? Porque pensó que me había pasado algo. La amiga canceló la hora. ¿Quién? La amiga. ¿Por qué? Dijo que estaba en una reunión, que no podía venir, que ella me llamaba. Le echo el computador nuevo y el cargador en el bolso. Pero todavía no. Sí, muy bien. Ya estamos de regreso con más. Alexandra te orienta. Entonces, en esto estamos que se dan cuenta que la dinámica de la crisis de pánico es como un círculo vicioso y que es tan sencillo, pero que es tan invalidante y que a veces uno no lo logra determinar ni logra saber, porque estas cosas no... Y uno siente y siente y sigue con esto en un círculo vicioso. Ahora, obviamente que la persona que sufre crisis de pánico no va a entender tan fácilmente como lo estoy explicando yo, porque obviamente si no le da una confianza el psicólogo al que va a ver o la psicóloga, o también un psiquiatra que pueda ayudarlo sin fármaco y explicarlo de una manera buena, no lo va a entender ni comprender, porque es como, no es una obsesión, pero es tanta la incertidumbre, es tanta la inseguridad que es muy difícil a veces entenderlo. Pero para que lo comprendan de una manera mejor, ahora ya que no eso era emergencia, era como un manual de primeros auxilios, por ejemplo lo que decía anteriormente, la crisis de pánico se producen se producen al ponerse en marcha la reacción de alarma o sistema de alarma, que es lo que le decía un poco la amígdala, que es un mecanismo reflejo del organismo y que tiene como misión ponernos a salvo mediante la huida, la búsqueda de ayuda, cuando afrontamos una situación que pone en peligro nuestra supervivencia. Entonces, bajo ese contexto, en la crisis de pánico, la reacción de alarma se pone en marcha sin que exista un peligro real, por lo que también se les llama falsas alarmas. Esto es como cuando el auto suena, es porque la alarma del auto es porque lo están robando. Pero finalmente, muchas veces las alarmas de los autos suenan y no necesariamente son robos. Estas falsas alarmas se producen porque nosotros evaluamos como peligrosas ciertas sensaciones internas que en realidad no pueden hacerte ningún daño y que todos podemos experimentar en mayor o menor grado cuando estamos nerviosos. Incluso
Hay cuadros ansiosos, porque se supone que la crisis de pánico es un cuadro ansioso grave. Entonces, cuando hay un cuadro ansioso frente a una situación como tenemos que disertar, dar un examen de grado, una entrevista de trabajo o cualquier cosa que nos ponga nervioso, nuestro cuerpo también va a activar algunas sensaciones, no llegando a un extremo de crisis de pánico, pero sensaciones también desagradables. Ahora, estas sensaciones temidas en la crisis de pánico se deben cuando tu cerebro percibe el peligro, real o imaginario. Automáticamente se pone en marcha este sistema de alarma, es decir, se activa una parte de tu sistema nervioso automático que va a provocar diversos cambios fisiológicos, o sea, fisiológicos en tu cuerpo con los de tu organismo para prepararse para afrontar ese peligro. Entonces el cuerpo va a sufrir ciertos cambios. El cuerpo comienza a liberar adrenalina, que produce una sensación de nerviosismo e inquietud. Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de los latidos del corazón. Con esto tus músculos disponen de más sangre y por lo tanto vas eliminando mejor las toxinas, con lo que te resultará más fácil atacar, correr o huir. Hiperventilas. Hiperventilas se refiere a que respiras más cantidad de aire y más deprisa, más rápidamente, preparando también a tu cuerpo para la lucha o la huida. La hiperventilación hace que tengas un oxígeno en la sangre. ¿Se fijan? Esa hiperventilación va a hacer que tengas un oxígeno en la sangre y que notes ciertas sensaciones internas por esta hiperventilación. Por lo tanto, sigo con los cambios. Tu sangre se concentra en las áreas del cuerpo donde podría ser más necesarias en una situación de peligro. Por lo tanto, queda menos sangre en otras zonas. Por ejemplo, en las manos, pudiendo dar lugar a temblores y hormigueo. O sea, hay sangre, pero hay menos sangre porque necesitamos más en los pies para correr. Por eso que sentimos el hormigueo. Tus pupilas se van a dilatar, con lo que estás preparando para detectar mejor cualquier estímulo que pudiese ser peligroso. Y esto puede hacer que perciba las cosas en forma extraña por la dilatación de las pupilas. Otro, sientes miedo y tiendes a huir para ponerte a salvo. Todos estos cambios serán tremendamente útiles y beneficiosos si te encontrases ante un peligro real, pero si en vez de tomarlos como algo normal, piensas que esas sensaciones son peligrosas, entonces en esos casos a los que hemos padecido de crisis de pánico, se activará aún más el sistema de alarma y por lo tanto las sensaciones y el miedo aumentarán de una manera desbordante. Las palpitaciones, eleva la frecuencia cardíaca, hay sudor, temblores, sacudidas, sensación de fatiga o de ahogo, sensación de atragantamiento, opresión en el pecho, náuseas y molestias. Tengo un llamado telefónico, esperemos un segundo y ya regresamos. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablo? Hola, Leo. ¿Qué edad tienes, Leo? 25. Cuéntame cuál es tu llamado, tu motivo del llamado. ¿Hace cuánto tiempo se terminó esa relación? Ya, y dime, ¿y por qué no has podido cortar? Y cuando tú me dices tóxica, cuéntame un poco para que entiendan los auditores, ¿por qué le llamas tóxica? ¿Qué pasa con esa relación? Ya.
¿Por qué tú crees, por ejemplo, que no has podido terminar esa relación? Porque el tema ahora ya no pasa por ella, o sea, ella está ahí porque de alguna manera no te puede soltar, pero a ti, tú que tienes tanta certeza que es una relación tóxica, que ella incluso ha estado con otro hombre, que en el fondo tú lo has pasado mal, ¿por qué sigues ahí? Porque a veces uno, no sé si te hace sentido esto, Leo, está en este tipo de relaciones tóxicas y cuesta cortarlas porque hay una dependencia emocional. Miedo a la pérdida, miedo a estar solo, no saber cómo cortar, por ejemplo. La autoestima. Tú eres una persona insegura, ¿verdad? Estás todo el tiempo pensando en ella. Te puedo hacer una pregunta ahora que tú me estás diciendo eso, que es re importante. ¿Tú crees que bajo esta relación, con todo lo mal que lo has pasado, con que ella en el fondo estuvo con otra persona, vale la pena que se produzca tanto trastorno en ti, baja autoestima, inseguridades, trastornos del sueño, tenerla en pensamientos recurrentes, porque te estás autodestruyendo sin querer? O sea, yo sé que es inconsciente, pero hay que hacer algo, porque ¿hace cuánto tiempo tú estás así, pasándolo mal? Ya. Y no has pedido ayuda psicológica, nada, ¿no? ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo supiste este programa? Ah, ya, mira. Mira, Leo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de salir de esto, ¿ok? Pero quiero que entiendas esto. El problema ya no es ella, el problema eres tú, que tú estás fusionado a una relación que es completamente tóxica y que te está autodañando. ¿Por qué te digo esto? Los seres humanos estamos hechos para las pérdidas, ¿verdad? O sea, nosotros nacemos y tenemos la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir, ¿verdad? Por lo tanto, la pareja se puede morir y sobre todo cuando uno pololea, los pololeos son como, uno puede decir como un ensayo y error. Tú puedes estar muy enamorado, te puede dejar ella, o ella se puede enamorar de ti y tú la puedes dejar. O sea, esto le pasa a todas las personas y todos hemos sufrido por amor, hemos tenido pérdidas, pero no necesariamente nos hemos muerto. El punto es que obviamente hay un tiempo, Leo, de pena, hay un tiempo que duele, que tiene que ver con la pérdida y que puede ser hasta 6 meses máximo y así ya más extremo, un año. Pero cuando estamos en este tema, como el tuyo, que te está perjudicando en la concentración, en el día a día, en tu parte de estudio, en el sueño, ¿verdad? Y que es un pensamiento recurrente, entonces uno piensa que esto tiene que ver más con un apego, que es como una obsesión, no obsesión, pero es un apego obsesivo a esa persona, que tú no quieres soltar inconscientemente, obviamente, ¿me entiendes? Y en ese caso hay que apoyarte. Entonces hay que hacer, primero vas a tener que dejarla. ¿Tú sigues chateando con ella? Ya. ¿No tienes nada de WhatsApp, si está en línea o no está en línea? Ya. ¿Conversas con muchas personas? Dime. Ya. ¿Tú conversas con... ¿Tú conversas con tu amigo o con algunas personas? ¿Esto lo sigues hablando? Ya. Eso lo vamos a cortar. Lo vamos a dejar para hablarlo conmigo. De repente me va a llamar a la radio, me va a escribir a mi página hoy día para que yo te mande algunos tips. Y tú no vas a hablar más de este problema con nadie, porque cada vez que tú lo hablas con alguien que no sea un profesional, obviamente tú estás activando y estás recordando y sigues en el círculo vicioso de la emoción negativa. ¿Estás haciendo algún deporte? ¿Ya? ¿Estás tratando tú de llamar amigos y salir? Ya. ¿Tienes conductas como de encierro, que tiendes tú a encerrarte? Ya. No, trata de hacer cosas, de no escuchar música romántica, de no ver películas así como frágiles, de amor, de evitar todo tipo Es porque tú estás muy vulnerable. Entonces necesitamos que tú te empoderes, que no hables más del tema, que hagas deporte, que salgas con tus amigos, que te ocupes. ¿Qué estás estudiando?
Nada. ¿Y qué estás haciendo en el día? ¿Y qué posibilidad? No, es que no hacer nada es fatal. Leo, tenéis que hacer cualquier cosa. O sea, el no hacer nada te permite más pensar. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo? Ya, entonces el segundo semestre va a continuar con los estudios, pero sería súper bueno que buscaras algo que hacer ahora ya. O sea, o un trabajo, o meterte a un gimnasio, que tú te levantes y que salgas de la pieza y que tu mente esté ocupada. Porque cuando estás con este sufrimiento y obviamente no estás haciendo nada, tu mente y todo te da vuelta en el mismo círculo. Sin embargo, cuando tú te ocupas y tienes alguna actividad o buscas un trabajo momentáneo, obviamente que eso te va a ir ayudando a salir un poco de esto. ¿Te parece? Ya, entonces me vas a escribir, yo creo que tú tienes mi mail en mi página, en www.alexandratorienta, si tú te metes a mi página, dice contactarse o contacto. En ese contacto tú me escribes y me llegan a mi correo, lo veo solamente yo. Todo lo que escribes me llega a mí. Y yo te voy a mandar unos tips y algunas cosas para que empecemos a trabajar. Y algunas lecturas de algunos libros para que tú empieces a buscar en internet y mientras tanto leas, porque esto es un apego completamente y te quiero recomendar un libro. ¿Ah? Para que lo bajes por internet o lo compres. Yo creo que es mejor comprarlo por internet o bajarlo, porque ese libro lo vamos a leer lo más pronto posible para que te empiece a ayudar a que tú te des cuenta que es un apego y cómo desprenderte de estos apegos. ¿Ya? Te mando un abrazo gigante y me escribe y yo espero tu respuesta. O sea, espero tu mail para responderte y darte todos estos tips. Ya, que estés bien, Leo. Chao. Bueno, finalmente también pasan cosas que en esto mismo que le pasa a Leo no es menor. Porque en esta relación tóxica y que le cueste cerrar este capítulo y este evento podría ser también una crisis de pánico. Bueno, yo voy a subir los tips, el tiempo ya se me vino encima, tengo que terminar el programa y voy a seguramente terminar y voy a cerrar este programa con la crisis de pánico el miércoles de 5 a 6 y luego voy a hacer una hipnosis de 40 minutos al aire para que ustedes después la puedan bajar. Tengo todos los postcards hechos, están todos ahí en la página y en YouTube. No debo absolutamente nada más que este programa. Les quiero agradecer la sintonía de hoy. Si me escriben, escríbanme corto. Las personas que me escribieron, yo estoy respondiendo los mails, tengo muchos, así que el fin de semana estuve en eso. Voy a continuar hoy día. Les mando un abrazo gigante. Mañana voy a estar en la red. Por si quieren ver, no me han dado todavía los temas, pero siempre se hablan de 4 o 5 temas psicológicos que son re importantes en mañaneros tipo 10:30. Nos encontramos nuevamente de 5 a 6 el miércoles 13 en Alexandra Torienta. Entrando a www.alexandratorienta.cl pueden escribir a contacto@alexandratorienta.cl. Les mando un abrazo gigante y nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo programa.